A ver, imaginen esto. Estamos en 1898, y en cuestión de meses, lo que quedaba de un imperio global, uno que había sido inmenso, simplemente se desmorona. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que pasara algo así? Pues bien, esa es la historia que vamos a desgranar hoy. La historia de una guerra que no solo redefinió España para siempre, sino que también anunció al mundo entero que había un nuevo jugador en el tablero global: Estados Unidos. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, nos sumergiremos en cómo estaba ese imperio ya en declive. Después, recorreremos el largo camino que llevó al conflicto. Veremos cómo estalla la guerra definitiva. Analizaremos la intervención de esa nueva potencia y, por supuesto, terminaremos con el famoso desastre y todo lo que vino después. Venga, viajemos a finales del siglo XIX. España en ese momento se aferraba con uñas y dientes a sus últimas grandes posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Eran las joyas de la corona, sí, pero la situación, seamos sinceros, era ya insostenible. Es que la diferencia entre las colonias era abismal. Por un lado, teníamos a Cuba y Puerto Rico, que eran el verdadero motor económico, sobre todo Cuba, con el azúcar, el café, el tabaco. Y claro, su cercanía a unos Estados Unidos en plena expansión las convertía en un caramelo muy apetecible y en un punto de muchísima tensión. Y por otro lado, Filipinas, un territorio lejísimos, con muy poca inversión española y cuyo control dependía básicamente del ejército y de las órdenes religiosas. Dos mundos aparte. Y en Cuba, esta explotación económica era una auténtica bomba de relojería. España la trataba básicamente como un mercado cautivo. La obligaba a comprar sus productos, como la harina o los textiles, a precios altísimos. Y encima le prohibía vender su azúcar a Europa para no hacerle la competencia a la producción de la península. ¿Cuál fue el resultado lógico de todo esto? Pues que Cuba, ahogada, no tuvo más remedio que mirar al norte y empezar a comerciar masivamente con Estados Unidos. Un vecino que, claro, observaba todo con muchísimo interés. Y aquí hay algo que es fundamental entender. La guerra del 98 no apareció de la nada. Para nada. Fue la explosión final de una lucha por la independencia larguísima y muy sangrienta que llevaba décadas cociéndose a fuego lento. Si echamos un vistazo a la cronología, el patrón se ve clarísimo. En 1868 empieza la Guerra de los 10 años, un primer intento brutal. La paz de Zanjón fue solo un parche temporal, y la Guerra Chiquita demostró que el descontento seguía ahí, latente. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que todo cambia, llega en 1892. Porque aquí es donde entra en escena una figura absolutamente clave: José Martí. Él fue mucho más que un político. Fue el alma, el ideólogo del movimiento. Y su gran logro fue conseguir lo que parecía imposible: unificar a todas las facciones independentistas que andaban, cada una por su lado, bajo un único partido y con un objetivo claro e innegociable: la independencia total. Ya no valían las reformas. Y con este nuevo impulso saltamos a 1895. Con el llamado Grito de Baire empieza la que sería la guerra final. Y esta vez todo el mundo sabía que no había marcha atrás. La respuesta de España fue, en realidad, una escalada de intentos cada vez más desesperados. Primero mandaron a Martínez Campos, que intentó una de cal y una de arena, negociar y luchar, pero fracasó estrepitosamente. Después llegó el general Weyler, el carnicero, con su política de mano durísima: los campos de reconcentración, la tierra quemada, medidas que solo consiguieron avivar más el odio y, sobre todo, generar titulares terribles en la prensa internacional. Y ya al final, a la desesperada, cuando España ofrece por fin la autonomía, ya era demasiado tarde. Los rebeldes no querían oír hablar de otra cosa que no fuera la independencia, y Estados Unidos ya estaba calentando en la banda. Esta cita del presidente español, Sagasta, lo resume todo a la perfección. Refleja el callejón sin salida en el que estaba el gobierno. Eran conscientes de que la guerra probablemente estaba perdida, pero rendirse sin más, simplemente porque lo querían los americanos, era una humillación nacional que nadie estaba dispuesto a aceptar. Así que se fue a una guerra por el honor, aun sabiendo que el desastre era casi seguro. Y es justo aquí cuando el tablero de juego pega un vuelco total. Porque este conflicto, que era en principio un asunto entre España y su colonia, había atraído la atención de una potencia emergente, que vio la oportunidad perfecta para sus propios planes. Es que la intervención de Estados Unidos no fue una improvisación, ¿no? Era la consecuencia lógica de una ideología que llevaba casi un siglo cocinándose. Por un lado, la doctrina Monroe, el famoso América para los americanos, que en la práctica significaba América para nosotros. Por otro, el destino manifiesto, esa creencia casi mística en que tenían la misión divina de expandirse y civilizar el continente. Y a eso le sumamos una mentalidad muy pragmática, el imperialismo contractual, la idea de que todo tiene un precio, hasta un país. Todo este cóctel ideológico fue agitado con fuerza por la prensa sensacionalista de Pulitzer y Hearst, que se dedicó a pintar a España como el malo de la película para vender periódicos y caldear el ambiente.
De hecho, para que veamos hasta qué punto llegaba esa idea de que todo se puede comprar, antes de la guerra, Estados Unidos le hizo una oferta a España. Les ofrecieron comprar Cuba por la increíble cifra de $300 millones de la época. Una oferta que España, claro, rechazó por una cuestión de honor. Y entonces llegó la excusa perfecta, el casus belli, la explosión del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana. A día de hoy todavía se debate qué pasó realmente, si fue un accidente o un ataque. Pero en aquel momento dio igual. Fue el pretexto que la prensa y los políticos más belicistas de Estados Unidos estaban esperando para gritar ¡a la guerra! Y es muy revelador leer el lenguaje que usaron en el ultimátum oficial a España. No hablaban de conquista ni de intereses, no. Hablaban de que el pueblo de Cuba es y tiene derecho a ser libre e independiente. La intervención se vistió con el traje de una cruzada por la libertad, un argumento moralmente impecable de cara a su propia opinión pública y al mundo. Y una vez tuvieron la excusa, la acción fue fulminante. Estados Unidos no perdió ni un segundo. Lanzaron una guerra en dos frentes, a miles de kilómetros de distancia, en el Caribe y en el Pacífico. Su armada, mucho más moderna, bloqueó Cuba y casi al mismo tiempo destrozó a la anticuada flota española en Filipinas. España se vio superada por completo. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, al desenlace, a las consecuencias de lo que en España se grabó a fuego en la memoria colectiva como simplemente el desastre del 98. Miremos estos datos, porque son realmente escalofriantes y cuentan una historia terrible. La inmensa, la aplastante mayoría de las bajas españolas no murieron en combate. De los más de 55.000 soldados españoles que perdieron la vida, más de 53.000 murieron por la fiebre amarilla y otras enfermedades. Fue una auténtica masacre sanitaria, una prueba de la nula preparación. Y si la tabla anterior ya era dura, este gráfico lo deja meridianamente claro. La diferencia es brutal. La barrita de las muertes en combate es minúscula comparada con la de las muertes por enfermedad. El verdadero enemigo del soldado español en Cuba no fue el fusil del enemigo, sino el mosquito, la disentería y la falta de medios. Y el punto final a todo esto se puso con la firma del Tratado de París. Con un trazo de pluma, España renunciaba a Cuba y le cedía Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos. Era oficialmente el fin del Imperio español. Pero lo más fascinante es que el fin de esta guerra significó dos cosas radicalmente opuestas para los dos contendientes. Para Estados Unidos fue el pistoletazo de salida, el inicio de su era como potencia imperial con control sobre el Caribe y el Pacífico. Para España, en cambio, fue un trauma nacional, una crisis moral y de identidad tan profunda que dio lugar a dos movimientos clave. Por un lado, el político, el regeneracionismo, que buscaba modernizar el país para que algo así no volviera a pasar. Y por otro, el cultural, la generación del 98, un grupo de intelectuales que se hicieron la pregunta más dolorosa de todas. ¿Qué es España? Y nos despedimos con esa gran pregunta, la misma que se hizo la sociedad española de la época y que todavía resuena. ¿Fue el 98 una simple tragedia? ¿El fin humillante de un pasado glorioso? ¿O fue en realidad el electrochoque doloroso pero necesario para que España dejara de soñar con imperios lejanos y por primera vez en siglos empezara a pensar de verdad en sí misma? Ahí queda la reflexión.